Muy buenos días. Avanzamos en esta semana tan especial en la que se nos permite reflexionar acerca del amor de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de un lugar muy especial en el que Jesús estuvo con sus discípulos, en el huerto de Getsemaní. Dice Mateo 26, 36 al 46, que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y les dijo a los discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de cansancio, de sueño. Y dejándolos se fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, la hora ha llegado. En la tarde del Jueves Santo, Jesús salió del aposento alto, donde había celebrado la última cena con sus discípulos, y su alma estaba sumida en una profunda angustia. Judas ya había salido para traicionarle. A diferencia de los 3 años anteriores, ahora eran 11 los discípulos que le acompañaban, ya uno le había abandonado. Jesús se aproximaba a Getsemaní, el huerto de los olivos, el lugar donde se exprimía la aceituna. Y allí el mismo Dios proyectaba exprimir a su Hijo como en una prensa de aceite. Jesús caminaba hacia el huerto de Getsemaní. Jesús habla a sus discípulos, les dice que viene una hora difícil, que viene un momento donde todos se van a escandalizar de él, donde se va a herir al pastor y las ovejas del rebaño van a ser dispersas. Pero las palabras de Jesús parece que chocan en el corazón de los discípulos. Es como que ellos no quieren aceptar la hora del sufrimiento. Pero Jesús les dice: hay un camino de aflicción que todos vamos a tener que vivir. Los discípulos no entienden este mensaje hasta después. Jesús estaba sumamente angustiado. Mi alma está muy triste, les dice, está muy triste hasta la muerte. Cuando Jesús se dirige al huerto de Getsemaní, necesitaba 2 cosas, anhelaba 2 cosas. Quería la comunión con Dios y quería la comunión humana. En estos momentos de prueba, él necesitaba el calor de sus amigos, de sus discípulos. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? En los tiempos de la prueba, en los tiempos de la dificultad, en los tiempos de la angustia, ¿cuánto anhelamos la presencia de Dios y del amigo? Jesús se retira para orar y le pide a los discípulos que se queden con él. Pero cuando él vuelve de su primera batalla de oración, los encuentra dormidos. Después de todo el dolor que él había sufrido en esa batalla de oración, Jesús va corriendo a buscar a sus amigos. Se acerca donde están ellos, pero ellos están durmiendo. Estos que habían compartido sus victorias, que habían visto sus milagros, que habían compartido una vida de gozo,
de victorias, ahora no eran capaces de compartir un momento de sufrimiento. Jesús los encuentra durmiendo. No estaban compartiendo con Jesús su dolor. No habéis podido velar conmigo una hora. Es interesante. Jesús dice que cae en tierra cuando está orando y su sudor eran grandes gotas de sangre, porque Jesús iba a la muerte. Y iba a la muerte por ti y por mí, y por un mundo desagradecido y por un grupo de amigos que se negaban a acompañarlo en aquel momento de tanto sufrimiento. En medio de todo esto, Jesús exclama: Padre, si esta copa no puede pasar de mí, que se haga tu voluntad. Jesús, abatido, ya casi sin fuerzas, vuelve sus ojos al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí la copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de este sufrimiento tan profundo, en los que Jesús en estos 3 momentos de oración tiene batallas tremendas, porque el enemigo llega hasta él para mostrarle la ingratitud, para mostrarle el sufrimiento de un mundo egoísta, lleno de guerras, lleno de hambre, lleno de miseria. En estas batallas donde el enemigo le muestra que no hay solución y le dice, ¿vale la pena morir por todo esto? Después de enfrentar esas batallas tan duras, Jesús sigue diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La batalla había terminado y Jesús caminaba hacia la cruz. Tal vez hoy el Señor quiere que pases un tiempo con Él también, en oración. No te duermas. Necesitamos orar y buscar su presencia. Necesitamos acompañarlo en medio de un mundo que necesita el mensaje del reino. Caminemos con Jesús. Quedémonos en Getsemaní con Él. Acompañémosle en medio del sufrimiento de un mundo que clama por liberación del pecado, del dolor, del sufrimiento. Y llevemos un mensaje de esperanza que el mundo necesita hoy escuchar. Que el Señor nos bendiga.